Bueno, bienvenidos todos. Yo creo que ya son las 9:36. Harta gente ya conectada. Excelente, ahí veo que se escucha bien. Excelente, excelente. Vamos a partir. Bueno, hola a todos. Bienvenidos todos a este webinar de declaración de impuestos. Mi nombre es David Cosoy y soy el cofundador y CEO de Cesti. Y también hoy día nos acompañan Boris y Juan Cristóbal del estudio de abogados Fisher y compañía, un estudio líder en materia tributaria. La verdad es que en Cesti, bastante temprano en nuestro camino nos dimos cuenta de que, si bien era importante crear una plataforma de inversión que fuera súper ágil, que fuera amigable, que fuera fácil, no servía en verdad de nada si no entregábamos además a todos nuestros usuarios las herramientas para poder invertir de manera responsable y a conciencia. De cierta manera nos comprometiéramos a acompañarlo a todos ustedes durante todo el proceso de inversión, de principio a fin. Y no solo lo que tiene que ver con inversiones, digamos. Y hablando mucho de nuestros usuarios, durante todo este tiempo nos hemos dado cuenta que el tema de declaración de impuestos es un tema que a la mayoría de ustedes les genera un poco de miedo y además de miedo genera hartas dudas y nos hacen constantemente muchas preguntas y por eso es que hoy día es que estamos acá. Y la idea de este webinar es que puedan entender mejor eso y que puedan entender cómo se declaran las inversiones cuando son estas en el extranjero. Y también en el webinar la gracia también es que puedan hacer preguntas y preguntas no solo a nosotros, que en el fondo tenemos la app, sino que justamente a los expertos que hoy día nos acompañan. Y por lo mismo, si tienen cualquier pregunta, la gracia es que en el fondo no se puede compartir pantalla ni el audio a los que están participando en el webinar, pero sí el chat va a estar abierto para que todos vayan haciendo las preguntas por ahí y nosotros las vamos a ir revisando durante el webinar y las vamos haciendo, vamos a dejar una sección al final para hacer preguntas y respuestas y durante el webinar, si algunas preguntas son atingentes, también las vamos haciendo. Así que, dicho todo lo anterior, los dejo ahora con Boris y con Juan Cristóbal para que se presenten y partamos con la presentación y con la información. Muchas gracias también a todos por participar y estar acá el día de hoy. Tienen que desmutearse, Juan Cristóbal. Ahí creo que sí. Denos unos segundos para que el audio esté andando. David, ¿me escucháis? Ahora sí. Ya. Bueno, gracias por la presentación. Estoy acá con Boris León, que es mi socio auditor de Fisher de compañía. Yo soy Juan Cristóbal Ortega. Eh, Gracias por la invitación. Un poco la idea del seminario es hablar sobre esta obligación que nos pesa a todos en abril de cada año, pero con un enfoque bien dirigido hacia la inversión en el extranjero. Juan Cristóbal, se escucha, dicen aquí por el chat que se escucha muy de lejos, eso sí. A ver, dejad ahí salir. Hagamos eso mejor. Un segundo. Disculpen ahora las fallas técnicas, pero denos unos minutos.
David, ¿no escucháis ahí? David, ¿no escucháis Ahora ahí? sí, ahora se escucha. Cualquier cosa se acercan ahí más cerca, pero se escucha. ¿Y se escucha mejor que antes? Sí, un poco mejor. Pero denle nomás. Ya. Ahí todo, ahí hay respuesta de mejora, así que vamos nomás. Sí. Yo estoy acostumbrado a Teams, po. En realidad Sí, sí, todo. sí. Mundo nuevo, Meet. Ya, ahora voy a compartir pantalla de un segundo. Ya. Como estaba diciendo, acá estamos con Boris León, socio líder de auditoría de la oficina de compañía. Yo soy Juan Cristóbal Ortega. Vamos a repasar un poco sobre esta obligación que tenemos todos de declarar impuesto en abril, con un enfoque bien dirigido a la inversión en el extranjero, que, que plantea dificultades mayores que cualquier declaración de, por ejemplo, de rentas chilenas, porque normalmente uno está acostumbrado que uno se mete a la página de servicios, uno abre el correo 22 y el propio servicio de impuestos internos te propone una declaración y uno aprieta enviar y listo. Tratándose de la inversión en el extranjero, el Servicio de Impuestos Internos no tiene información para proponerte una declaración, de modo que yo soy el encargado de meter los números, calcular qué rentas tengo, cómo las declaro, cómo las calculo, y ese es un proceso que puede ser medio engorroso. En general, cuando uno tiene inversión en el extranjero requiere de asesoría a un contador, pero cuando son un portafolio financiero más o menos no con mucho movimiento, uno podría hacerlo solo. Vamos a repasar el por qué es importante crear los impuestos, vamos a hablar sobre eso, sobre cómo yo tributo por mi inversión en el extranjero. Después nos vamos a meter de lleno a la declaración probablemente tal, que hay ciertos tips ahí que hay que ver dónde se ponen los números, dónde se pone la renta, cuál la calculo. Vamos a pasar después a declaraciones accesorias al formulario 22. Uno cree que presentando el formulario 22 ya está listo y no es así. Sobre todo cuando tengo una cartera en el extranjero, hay unas declaraciones juradas que hay que completar y llenar en junio de cada año y que si no la envío tiene multa bien grande asociada. Luego vamos a contar un poco cuál ha sido nuestra experiencia respecto a lo que las personas declaran y los típicos problemas que tienen. Y pasamos a las preguntas y respuestas. Como decía David, si tienen preguntas, pónganlas por el chat. David nos puede interrumpir en cualquier momento. La idea es que esto sea bien interactivo. Y la idea es que ustedes resuelvan sus preguntas. El por qué yo pagar impuestos, bueno, uno puede tener posiciones más metafísicas al respecto. Yo puedo ser de un liberalista y no estar de acuerdo con pagar impuestos, pero no hay mucha vuelta que darle. Esto es una obligación legal eh, cuyo incumplimiento supone una persecución de parte del fisco, en el sentido de que te va a ir a buscar, te va a tocar la puerta, te va a decir, oiga, tengo esta información, porque ¿qué ha pasado con sus declaraciones de impuestos? Y va a querer que se los pague. Y cuando yo tengo que pagar un impuesto que no pagué en su momento, cuando correspondía, se me aplican tanto reajustes por una parte, o sea, siempre tengo que pagar el impuesto reajustado, un interés penal que equivale al interés corriente aplicable durante el periodo que no pague el impuesto, más un 3,5% anual, multas que normalmente son de 30%, pero pueden llegar incluso a un 60%. Ahora, respecto a los intereses penales y las multas, uno hoy en día puede acceder a condonaciones. Entonces, pueden rebajarse el cobro total que termino pagando. Acá hay un cuadrito abajo donde hicimos un modelo de qué pasa si yo en el año pasado no declaré un dividendo, ponte tú, de acciones en el extranjero por 10 millones de pesos y los pago en febrero de este año. Con concepto de reajuste, termino, esto es deuda de 10 millones, ya pasado a 10 millones 280, por intereses penales, tengo que agregarle 660.000 pesos,
y una multa de 30%, termino pagando 3 millones más, lo que me da un total de 14 millones. O sea, de un impuesto que en abril del año pasado era de 10 millones de pesos, termino pagando en febrero de este año 14 millones. ¿Ya? Entonces es súper importante, las multas son fuertes. Sin perjuicio que está la posibilidad de condonación, pero siempre está sujeto ahí un poco a la voluntad de impuestos internos. Ahora el servicio ha sacado circulares asociados a las condonaciones y en general, si entre que debí pagar el impuesto y la fecha en que lo estoy pagando efectivamente ha pasado menos de 12 meses, la condonación puede llegar hasta un 70%. Si ya pasé 12 meses, ya baja automáticamente a un 60% y mientras más me demoro, va bajando el monto de condonación. ¿Ya? Y tiene que tener claro que el servicio no se va a dar o no me va a llegar a cobrar muy probablemente 12 meses después o más. Generalmente el servicio está fiscalizando, hoy día están activamente fiscalizando el año tributario 2022, es decir, comercial 2021, que se iba a haber pagado en abril del 2022, que prescribe este 30 de abril. Entonces, a los que no declararon, entonces, le están llegando notificaciones o citaciones para ampliar el plazo de prescripción en 3 meses, y es el que están hoy día fuertemente fiscalizando el servicio. Entonces, piensen que los intereses y las multas se van ampliando porque me está revisando con 24 o 36 meses de desfase. Claro, y ahí podría hablar de un tema muy importante, que es la prescripción. El fisco no puede ir a cobrarte un impuesto que no pagaste hace 10 años. La regla general es que puede cobrarte un impuesto que no se debe haber pagado hace en un plazo de 3 años para atrás. Esa es como la regla general. Y ese plazo de 3 años puede subir a 6 años en el caso que el impuesto que tú debiste haber pagado está sujeto a declaración. En el fondo, ponte tú, un dividendo de una sociedad extranjera que yo percibí, no tuve ninguna otra renta y no presenté derechamente, como la de 22. Bueno, ese es un impuesto, estos 10 millones que estamos viendo acá, es un impuesto sujeto a declaración y cuya declaración no presenté. Y en este caso, Impuesto Interno tiene un plazo de 6 años. Y obviamente Impuesto Interno se va lo más atrás posible. Entonces, probablemente si te va a cobrar el impuesto de 10 millones, te lo va a cobrar 6 años después. Y se aplican los intereses de reajuste y multa. Ahí la deuda, nosotros nos ha tocado ver que la deuda puede subir 4 veces, 5 veces, considerando incluso la condonación. Y ojo, que ahí en ese ejercicio está una multa del 30% como tope, y ese es cuando el contribuyente se autoacusa o rectifica. Si el servicio se da cuenta en un proceso de fiscalización que no declaré o me dice que mi declaración era maliciosamente falsa y ahí se amplía 6 años, la multa llega hasta un 60%. Es decir, si el servicio es el que me invita a rectificar en un proceso de fiscalización, la multa llega al 60%. Si yo voy solo y me entre comillas, denuncio y rectifico por mi voluntad, la multa llega hasta el 30%. ¿Sí? Claro, un poco la idea de este slide es meterle un poquito de miedo de que esta cuestión es súper seria. Y Boris, me están haciendo unas preguntas que me imagino que las van a tocar ahora, que el fondo tienen que ver. Yo no veo el chat, así que dile, dame. Sí, yo ahí voy interrumpiendo. El fondo, me imagino que lo van a tocar. ¿Cómo el servicio puede hacer la fiscalización? Y el primer problema es que no tienen acceso a datos. Mira, justamente este slide habla sobre eso. En el fondo, ¿cómo Impuesto Interno se da cuenta que yo no pago impuestos? Y la forma que históricamente ha usado es cuando yo hago una operación que da cuenta de un patrimonio que no pago impuestos. Supongamos que yo he recibido 10 millones de pesos en los últimos 10 años y con esos ahorros que nunca he declarado, me compro un departamento. El departamento está sujeto a registro. Uno cuando compra un departamento lo hace a través de un notario, después eso se inscribe el conservador. Toda esa información le llega a Impuesto Interno, le llega a quién es el comprador, quién es el vendedor, la fecha, el precio, y ahí se levanta una alerta que es automática, ¿no? O sea, ni siquiera se necesita que una persona esté detrás usando papeles. El sistema de Impuestos Internos, como usa toda esta información, me dice, oiga, este señor ha declarado 0 por los últimos 10 años y llega y hoy día se compra un departamento de 100. Y eso levanta una alerta y ahí empieza lo que sería un proceso de fiscalización, que un poco más adelante voy a llegar ahí, pero esa es como la principal forma y que históricamente ha usado el Servicio de Impuestos Internos para darse cuenta que uno ha pagado impuestos. Hoy en día tiene más herramientas con
fue bien polémico este deber de los bancos de informar operaciones sobre saldos sobre 1.500 UF o operaciones sobre 1.500 UF, que un poco buscaba gente que vende, el típico caso del influencer que vende y por un reel se vende por 2 palos y eso no lo declara, pero eso le llega a la cuenta y acumulándose en el año llega a más de 1.500 UF, esa información le va a llegar a impuesto interno y por eso le va a decir, usted está prestando servicio, no está sin IVA actualmente y sin declarar la renta. Eso está ya desde el año pasado andando y darte información, o sea, los propios bancos mandan la información, yo tengo un depósito a plazo, esta información también se manda en impuesto interno, pero lo que nos interesa respecto a la inversión en extranjero, el sistema ha evolucionado bastante en el sentido de que hay un convenio multilateral que hace que las jurisdicciones intercambien información de manera automática. En el fondo, están aquí casi todos los países, salvo Estados Unidos, que Estados Unidos no comparte información de manera automática. Pero si yo tengo una cuenta en el UBS, ponte tú, UBS va a dar información a Suiza, Suiza esta información generalmente es de saldo, la mete en una base de datos y esta base de datos se comparte entre todas las administraciones tributarias. Entonces ahí se levanta una alerta de, oiga, me llegó acá que me está informando de México, está informando de España que usted tiene una cuenta con este saldo, explíqueme de dónde lo sacó. Es una forma que ahora Impuesto Interno está implementando y que va a ser súper efectiva en el sentido de capturar aquellas rentabilidades que no se están declarando, sobre todo las que se generan en el extranjero. También hay otros, cuando ya Impuesto Interno tiene alguien en el radar, puede hacer uso de los convenios de doble tributación que dan la posibilidad que un país le pida a otro país toda la información que tiene de un contribuyente específico. Y ahí pueden contar, bueno, un poco las cartolas, incluso hasta inmuebles que haya comprado. Entonces esa información le permite a Impuesto Interno decir, oiga, esta persona tiene un patrimonio importante, me ha declarado muy poco en los últimos años, le voy a ir a preguntar. Quizá es perfectamente explicable, pero le va a preguntar y ahí parte todo un proceso de fiscalización. Hay países que no tenemos convenios para evitar la doble tributación, pero sí tenemos convenios de intercambio de información. Por ejemplo, Panamá y Caimán, que se han puesto bien activos en el intercambio de información para salir de la lista negra, ¿ya? De hecho, hoy día no están en el listado de paraísos tributarios, y nosotros hemos tenido acá contribuyentes en que el servicio pidió intercambio de información con Caimán y dice que lo van a pescar, y Caimán mandó la información. Es decir, ellos, con tal de no caer en esa lista negra, están prestando información. Es más, esas ambas jurisdicciones, si yo tengo mi inversión a través de una sociedad en esos dos países, antes esas sociedades no tenían que presentar nada, ahora tienen que presentar a Hacienda, tanto panameña como de Caimán, un balance al 31 de diciembre de cada año que se presenta, dependiendo si es Caimán o Panamá, entre junio y septiembre, ¿ya? Que ahora te piden. Y si yo no presento eso, esas jurisdicciones te pasan multa, y como todo esto yo lo hago con abogados, generalmente oficinas de abogados de representación que están en Panamá y Caimán, como no quieren tener problemas, si multan al cliente por no pasar información, ellos los dejan de atender, ¿ya? Hay una tendencia bien importante, y esto está estado liderando por la OECD, de la transparencia tributaria. Entonces cada día hay más formularios de lo que estoy obligado a presentar en las distintas jurisdicciones. Entonces antes, hace 15 años atrás, yo podía tener una sociedad al portador. Eso significa que era una sociedad cuyos dueños nadie sabía, porque las acciones eran al portador. Yo llegaba, te vendía esas acciones, te entregaba el papelito y listo. Hoy en día esas sociedades ya no existen, y yo cuando tengo una sociedad tengo que informar directamente quién es el dueño. Está el beneficiario final, es un concepto que uno probablemente cuando abre una cuenta a cualquier banco te pide esa información. Y ahí acá pusimos FATCA. Estados Unidos no te comparte información automáticamente hacia otras jurisdicciones, pero Estados Unidos, por ley interna, obliga a que todos los bancos extranjeros informen aquellas cuentas cuyos dueños sean residentes de Estados Unidos o ciudadanos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quiere saber que los gringos estén pagando impuestos en su país, ¿ya? Entonces tiene todo este abanico para decir, oye, acá tengo información, acá hay renta, acá hay unas compras, hay unas operaciones raras, quiero saber qué está pasando, y levantar la alerta, probablemente si tú caes en el radar,
te va a llegar un correíto que es el primer intercambio con impuestos internos, que va a ser una notificación que te va a invitar a explicar, oiga, ¿qué pasó acá? ¿Sí? En resumen, si yo no estoy declarando renta o tengo renta no declarada, no le conviene comprarse un inmueble a su nombre, ni un automóvil, ni helicóptero, ni nada que se inscriba, porque eso lo va a tener el servicio inmediatamente y lo van a llamar. Hemos tenido clientes que le ha pasado. Claro. No, y hoy en día ya no puedes tener esa plata en un banco. ¿Por qué? No, Porque el banco va a informar. el banco chileno, por lo menos. Tomo un depósito a plazo, también va a informar. Te compras acciones, en el fondo, tener plata negra hoy en día es terrible negocio. Y de hecho, por eso han habido en los últimos 10 años 2 procesos de repatriación de capitales, donde el fisco ha invitado a la gente que tiene plata no declarada que la declare, paga un impuesto bajo, pero ya está, esa plata queda blanca, ya está bajo el radar de impuesto interno y ya se puede empezar a cumplir con las obligaciones tributarias. Y la idea es que una persona que se amparó en estas repatriaciones de capitales, o perdonaces, como le dicen algunos, empieza a cumplir. Porque también hemos tenido casos de gente que se acoge a este régimen especial y después nunca sigue pagando impuestos. Y volvemos al loop de que impuesto interno te pregunta qué pasó. Y bueno, si uno en algún momento cae en un proceso de fiscalización, es una carga bien grande, impuesto interno va a pelearla con todo. Es caro defenderse. O sea, yo conceptualmente podría ir a bien la notificación por responderla, si el servicio está en desacuerdo, te ha llegado una citación de impuesto interno, también por responderla, si el servicio no está de acuerdo, también te emite una liquidación, que ya ese es un acto donde te dice usted me debe este impuesto, y ahí yo puedo, eventualmente y conceptualmente, yo puedo iniciar un reclamo tributario, que me voy a tribunales, que puede durar 5 años, pero todo ese proceso es muy largo, y al final puede que toda esta defensa te sale más caro que el impuesto que estás dejando de pagar. Entonces, en general, lo más recomendable es cumplir con la obligación anual y con lo que le vamos a decir ahora en términos de cumplimiento tributario. No sé, David, si hay una pregunta más sobre esto. No, hay varias que tienen que ver con... cuando yo hable, si pueden silenciar, hay mucho, se escucha eco. Eso. Hay varias que tienen que ver con cuando uno declara, cómo declarar, cuándo declarar, qué pasa si tienes 2 cuentas, así que se las hago más adelante. Denle nomás. Están en silencio. Se silenciaron. ¿Ya ahora sí? Sí, pero ahora vuelve a la presentación. ¿Se ve ahí o no? No. Ahí sí, ¿no? ¿Ahí? Ahora sí. ¿Ahí sí? Ya. Ya. Teniendo el contexto de que lo que me conviene y lo razonable y cumplir la ley es pagar los impuestos, vamos a repasar un rato sobre cómo tributan estos instrumentos. En el fondo, cómo tributo yo por mi inversión en el extranjero. Y en esta materia hay 2 conceptos clave, que es la tributación sobre fuente chilena o la tributación sobre fuente mundial. Tributación sobre fuente chilena dice que implica que yo solo pago impuestos por la renta que genero en Chile, pero si yo tributo sobre la renta mundial, yo pago impuestos sobre la renta que genero en Chile y en el extranjero. Esta distinción es importante para la gente que no reside en Chile. La gente no reside en Chile solo va a pagar impuestos por la renta que genera en Chile, versus la gente que reside en Chile va a pagar impuestos sobre su renta mundial. Aterrizado esto es que yo, si tengo una inversión en un banco chileno, voy a pagar impuestos por esa inversión, pero si tengo una inversión en un banco extranjero, también voy a pagar impuestos por esa inversión, porque yo, como residente en Chile, tributo por la renta fuente mundial. Si un argentino, en cambio, tiene una cuenta de ahorro en Argentina que genera intereses, no va a pagar en Chile por esos intereses.
pero sí a pagar impuestos por un depósito que tenga en Chile, ¿ya? Entonces, la clave acá es que yo tributo sobre la renta que genero en Chile y en el exterior. Y acá un poco el sistema de declaración activa quiere decir que un poco lo que había dicho antes, en el sentido de que impuestos internos no cuentan con la información en línea para poder proponerte una declaración, de modo que si yo activamente no meto los números, no hago los cálculos, mi declaración va a estar mala y me arriesgo a todo lo que hablamos antes en términos de que se hizo podría cobrar. La declaración en Chile, la declaración de renta, funciona como un sistema de autodeclaración y el formulario 22 es una declaración jurada en que yo estoy diciendo, juro que esto es lo que tengo, ¿ya? Entonces, si yo dejé de incorporar cosas ahí, estaría mintiendo. En Estados Unidos es más complejo, pero acá en general el servicio nunca busca o no persigue generalmente. Esto siempre puede cambiar la mala fe y que me diga que mi declaración es maliciosamente falsa y con eso me puede aplicar sanciones más penales, que ya son corporales, y irse a 6 años hacia atrás. Generalmente el servicio en Chile históricamente lo que busca es que le paguen los impuestos y pagando lo que falta, listo, tan amigo como siempre. ¿Ya? Claro. En Estados Unidos, si te pueden meter preso, lo van a hacer. Es un poco distinto el sistema, para tenerlo claro. En términos de tasa, en general las rentas en el extranjero van a entrar en mi lugar complementario. Todos sabemos ahí que el lugar complementario es el impuesto de carácter progresivo, que va de 0 a 40% y va a depender un poco del nivel de renta que tenga. Mientras más renta, mayor es la tasa, ¿ya? Eso es así voy a tributar yo, no sé los números cortos para ver el complementario. El grupo complementario es la misma tasa que el impuesto único segunda categoría. Deja ver cuánto está anual, cuánto sería el 40% cuando Pero exento en general está por... Es decir, si alguien gana menos de 8.400.000 pesos al año, no va a pagar impuestos. De ahí en adelante va subiendo a un 5, pero va subiendo solo el marginal que superó los 8.400.000. Siempre va a quedar exento. Claro. Entonces llegar a una tasa del 40 también es bien difícil, ¿ya? Claro. Ahora quizás a los amigos de Cesti le está yendo muy bien y va a estar pagando en el 40, así que ojo con eso. Y otro concepto importante en materia de tributación por rentas de fuente extranjera es que yo tributo sobre base percibida, cuando tengo que recibir la caja para reconocer la renta. Y un ejemplo que para que la distinción quede clara, si yo compro una acción, supongamos, de Microsoft, la compro a 5 y a fin de año esa acción vale 50 y yo mantengo esa acción en mis manos, no la vendo, significa que no he realizado esa ganancia, de modo que no tengo que tributar por ese aumento de valor, ¿ya? Yo solo voy a tributar cuando una acción realice la ganancia, o sea, la venda. ¿Cuáles son eventos de realización típicos con inversiones en el extranjero? Yo reparto un dividendo. Y ojo que cuando yo recibo un dividendo, no implica que yo el dividendo me lo traiga a Chile, o sea, que yo pesque esa caja que recibí, la traiga a Chile y me compre y vaya a comer a un restaurante. El hecho que la caja esté disponible en mi cuenta de inversión significa que ya lo percibí, ¿ya? Entonces, ese es un concepto bien importante tenerlo súper claro. Si yo recibo un dividendo de Microsoft y el día siguiente compro más acciones de Microsoft, igual tributo por ese dividendo, porque percibí el dividendo. Está abonado en cuenta. Siempre he dicho, es la percepción, recibirlo, etcétera, o abonado en cuenta. Y ahí estaría abonado en mi cuenta de banco, que es una cuenta de un banco de inversión, pero en mi cuenta de banco, que está mi nombre, el dividendo, los intereses o el mayor valor que pueda haber generado por compra y venta de instrumentos. Claro. Independiente que vendí algo y ese dinero, como decía Juan Cristóbal, lo tomé y volví a invertir inmediatamente, el mismo día, ni siquiera el otro día, en el mismo segundo, vendí y invertí al tiro en otro instrumento, para efectos tributarios chilenos está percibido y yo tengo que declararlo y pagar los impuestos. Claro, yo he visto en algunos bancos donde uno pone la opción cuando compra una acción de hacer un clic para decir que todos los dividendos lo reinvierte automáticamente. Eso igual es percepción. No es lo mismo con ciertos instrumentos que están diseñados para no generar un efecto tributario o percepción respecto al accionista.
están los llamados fondos acumulativos. Hay ETF acumulativos, fondos mutuos, que básicamente invierten, acumulan, engordan y no generan dividendos, de modo que el crecimiento no paga impuestos. Y para el inversionista, el aportante, el gatillador de la tributación va a ser el momento que haga un rescate del fondo mutuo o lo venda. Y ahí yo voy a generar la ganancia. Y ahí yo tengo que tributar. Acá aprovecho ¿Mm? unas preguntas que tienen que ver con esto, que, por ejemplo, si tengo inversiones y no hago ventas, pero no las saco la app, es lo mismo, es la misma explicación que hice sobre los dividendos. Sí, exactamente. Hago ventas, aunque no la saque la app, igual tributo. Y lo otro es, esto es independiente si las ganancias no se traen a Chile en 50 años, digamos. Entonces, cada vez que llegan a tu cuenta, está este tema. Exacto. Así es. Y aquí, bueno, ahí lo está hablando acá de los fondos acumulativos que no distribuyen, y también hay acciones que en general no distribuyen, porque tú Amazon por mucho tiempo no distribuyó ningún dividendo, crecía. Entonces ahí uno puede un poco planificar, o sea, puede ser más eficiente en términos de qué instrumentos invierto para reducir mi carga tributaria. Por ejemplo, llevando este mismo ejemplo al caso de los intereses, de nuevo, yo tributo por los intereses cuando me los pagan, si yo compro un bono, cuando ese cupón se paga. No antes, no en el momento, porque los intereses se devengan día a día. Pero si en un año específico yo acumulé intereses, pero el cupón se pagó en enero del año siguiente, yo por el año donde se acumuló no pago impuestos, sino solo hasta que se paga este cupón. Y ahí hay un ejemplo, y este es como un ejemplo análogo al de los fondos acumulativos. Yo puedo comprar un bono cupón cero. Y básicamente yo compro con descuento un bono que tiene un interés implícito, y al final del ciclo del bono me van a pagar tanto el capital como el interés implícito, y yo voy a pagar solo al final. ¿Ya? Acá En suma, pregunta si recibió un dividendo de $0,02, o sea, centavos, ¿tengo que declararlo también? ¿Con una cantidad tan pequeña? conceptualmente debe declararlo, pero va a estar en un tramo exento, así que no va a pagar impuestos. Salvo que tenga otras rentas, pero conceptualmente... Conceptualmente hay que aclarar, porque se llama impuesto global complementario, porque engloba todas las rentas que puede tener una persona. Entonces ahí van a ir si tiene regulaciones, me daré crédito, que impuesto único de segunda categoría que me retuvieron mes a mes, los honorarios, otros dividendos, otra renta de fuente chilena, arriendo si es que tengo, etcétera. Entonces, si recibo $0,02, en estricto rigor debería declararlo. Pero ahora, también si no lo declara, el riesgo es $0,02 con interés y multa, o sea, tampoco es tan terrible. Y el servicio no te va a ir a molestar si fueron $0,02, no le va a interesar. Claro, en el fondo, no va a perder tiempo en eso. el impuesto interno también tiene que hacer un análisis económico de qué peleas doy, po. Y no ya mandar un correo y poner a una persona revisando un caso cuyo monto de recaudación posible son $100, no vale la pena, ¿ya? Entonces, como en términos de raya para la suma, yo cuando voy a declarar los impuestos este año, yo tengo que buscar los intereses, son los intereses pagados, los dividendos, los dividendos que pese a que lo haya reinvertido, igual tributan. Las ganancias de capital son súper importantes. En fondo, yo no tengo que ver mi cartola o mi saldo el 1 de enero y compararlo con mi saldo el 31 de diciembre y ver todo lo que y pagar por todo el aumento de valor. No, yo tengo que hacer un análisis de todos los instrumentos que vendí, y para eso aplica unas reglas especiales que ahora vamos a pasar a ver, pero en el fondo tengo que ver el costo que tenía, el precio de venta, cómo hago si hay reajuste o no, o si qué tipo de cambio ocupo. Ahí ya tengo que entrar a hilar fino. La distribución de entidades extranjeras también son partners y fondos, que son lo mismo que los dividendos también. Las criptomonedas también tributan, ojo con eso. Si bien no hay una regulación especial, al final es un activo financiero que tengo un costo. En general, las criptomonedas, salvo que hayan criptomonedas medias sofisticadas, pero la criptomoneda, tú vas a tributar por ella cuando las vendas. Y de nuevo, si compré una criptomoneda, compré Ether y después los vendo y me voy por un Bitcoin, el hecho de que con el precio de venta del Ether me compro un Bitcoin, igual tengo que pagar por la ganancia capital por la venta del Ether, ¿ya? Y por último, en general,
todas estas rentas van a tributar como lugar complementario, no hay regímenes especiales porque tú que existe para inversiones en Chile, que el más típico es el artículo 107 que te hace pagar impuestos por con una tasa de 10% única. ¿Ya? También un aspecto importante a considerar respecto a las rentas que yo tengo es que cuando hay convenios de doble tributación, y a veces cuando no hay también, ahora mira, lo más importante es Estados Unidos, y en Estados Unidos hay un convenio de doble tributación, buscan evitar la doble tributación, porque puede que yo un dividendo, cuando se me distribuye, ya me retengan un 30% en Estados Unidos, que ocurría antes de que entrara en vigor el convenio de Estados Unidos, y luego yo tengo que declarar en Chile ese mismo dividendo y pagar mi lugar complementario. Entonces, al final la tasa termina siendo brutal y media confiscatoria. Entonces, el objetivo de los convenios de doble tributación es, por una parte, siguiendo el ejemplo del dividendo, que ese dividendo en Estados Unidos no se me da con tasa de 30%, sino que se me da con una tasa de 10%, y que ese 10% que yo estoy pagando en Estados Unidos yo puedo usarlo como crédito o descontarlo del impuesto que se termine en Chile. Tenemos que ampliar la carga total, sumando Estados Unidos con Chile, sea una carga razonable. Entonces hay que tener ojo cuando yo recibo dividendos en Estados Unidos, porque típico, en general los bancos de inversión tienen un registro de los impuestos que pagaste, porque yo tengo que descontar los impuestos que pagué en el extranjero. ¿Ya? Y ahora vamos. Vamos a los aspectos más técnicos de. Ya sé por qué tengo que pagar impuestos, que considero que no. Ahora vámonos a declarar. ¿Qué es lo que tengo que declarar o cómo debo declarar? En general, se hizo una reforma tributaria en el gobierno anterior que trató un poco de simplificar la forma de tributar que tienen los contribuyentes la renta de fuente extranjera, que antes era un poco más complejo, a pesar de que cuando hicieron la reforma les quedó un pequeño párrafo en una normativa que no conversa muy bien con lo que se quería. El servicio hizo un poco caso omiso de eso y dijo, emitió una circular y varios oficios después cuando le han preguntado cómo tengo que declarar. Si yo recibo un dividendo, recibo un interés, lo mantengo en dólares, y para declararlo en Chile lo transformo al tipo de cambio de cierre, dólar observado de cierre de ese ejercicio. Es decir, hoy día estoy declarando el comercial 2024, que tengo que declarar en abril del 2025. Yo tomaré todos los dividendos, intereses o mayores valores que generé en dólares y los voy a convertir a pesos al tipo de cambio de cierre del 2024, que es el dólar observado que se publica el primer día hábil del 2025. Eso cae siempre entre el 2 y 3 de enero, ¿ya? Dependiendo. Y ese es el valor que yo voy a declarar, ¿no?, como ingreso. En los dividendos, intereses, es fácil. En los mayores valores, yo tengo que saber siempre cuál fue mi costo de compra, nuevamente en dólares, ¿ya? Hay veces que la cartola no me dice cuál es el dólar de compra, es decir, el costo de compra. Hay veces cuando estoy traspasando instrumentos de la cartola de un banco, de Merrill Lynch, y lo estoy mandando al UCS o al SAFRA, etcétera, cuando hacen el traspaso de instrumentos, se pierde un poco el costo y el valor que hice costo era el valor de mercado que tenía a la fecha del traspaso. Entonces hay que tener cuidado y guardando las cartolas. La idea es que uno tenga como un registro, así como una libretita diciendo ya cuáles fueron los costos que ocupé. Nosotros cuando hacemos eso tenemos una planilla y vamos manteniendo los costos y bueno, y haciendo un barrio por la cartola. Sobre todo es lo importante la parte del movimiento de caja de estas cartolas de banco de inversión, que ahí va a salir todo con lo que me ingresó y lo que salió, ¿ok? Y después uno va cuadrando con los stocks de instrumentos que tengo para ver, oye, este no está en el mes 1 y no está en el mes 2. Voy al movimiento de caja, sí, aquí hubo una venta de este movimiento que salió, y ahí tengo que irme a la cartola cuando lo compré para ver cuánto fue el costo original. ¿Cómo lo haces cuando tenés altas compras en distintos tiempos? ¿Un FIFO, LIFO? El servicio ha dicho que yo puedo usar FIFO, es decir, primero entrar, primero salir, LIFO, primero entrar, último salir, o yo elijo el instrumento que estoy vendiendo. Lo que no puedo usar nunca es el precio medio ponderado. Nunca ha sido aceptado en términos de instrumentos financieros, ¿ya? Generalmente hay uno que hace, bueno,
elijo el que más me convenga en ese minuto. El mayor costo, El mayor costo menor ganancia. Exactamente. Boris, si alguien acá me preguntaba, ¿qué ocurre cuando hay una subida de tipo de cambio? El dólar sube de 900 a 1000. Y yo no he vendido ninguna. En ese caso, no hay impacto. Solamente habría impacto en las ganancias o los días. Sí, es decir, si me sube por tipo de cambio y yo no he vendido nada, no tengo impacto. Yo no aplico corrección monetaria. Es decir, los personas naturales, estoy hablando de personas que nos llevan contabilidad, no están obligados a aplicar normas de corrección monetaria. Distinto es si yo soy una empresa que tengo mi inversión afuera, ya, ahí sí tengo que reconocer el efecto de la subida de tipo de cambio, porque ellos sí están afectos a la corrección monetaria del artículo 41, que es por diferencia del dólar de compra y el dólar de cierre. Entonces, claro, bueno, si no vendiste, no reconocí, pero sí puede haber un efecto en términos de apreciación del tipo de cambio, porque tú si yo vendí un instrumento, supongamos que en enero, con una utilidad determinada en dólares de 1000, y el dólar subió desde enero al 31 de diciembre, subió al doble, esa ganancia yo sí tengo que reconocerla por tipo de cambio. Exactamente. La afecta, el dólar al tipo de cambio le afecta solamente a las ganancias y a los días. Realizada, claro. En el fondo, Hay que convertirla con el dólar de fin de año. Exactamente. Eso puede jugar a favor o puede jugar. Hoy día, por ejemplo, estaría jugando en contra del servicio a favor de los contribuyentes porque está como en 9.30 en todo, 9.40. Y el año pasado cerró casi en 1000. No es tanto. Entonces, ya ha bajado como 60, 70 pesos. Pero hoy día, como escuché el otro día un economista, nadie puede decir, cualquiera que diga o quiera anticipar cuál va a ser el valor del dólar de aquí a fin de año está mintiendo. Lo otro es que cuando yo determino mis utilidades, que son en dólares, hay varios oficios que lo han hecho así, a pesar de que la ley no quedó así, la ley dice otra cosa, pero se trató de simplificar y el servicio aplicando el espíritu que quisieron aplicar cuando se modificó, salvo que se les quedó en un artículo, el 41b, sobre renta fuente extranjera, en un párrafo, en un inciso, en un artículo, no borraron algo que hacía referencia que yo tenía que reajustarlo por IPC, pero eso ya no quedó así. Una vez determinado todas mis utilidades, cuando yo las declaro en abril, tengo que reajustarlas por el artículo 72, porque yo todo esto lo determiné al 31 de diciembre, pero el impuesto lo pago en abril. Entonces yo tengo que reconocer ese reajuste que va desde diciembre a abril, que se hace con un mes de fase, desde noviembre a marzo, y queda el reajuste del artículo 72, que el servicio lo publica en abril. Como el 8 de abril, publica el reajuste que tengo que aplicar en el formulario 22. Entonces yo pesco la ganancia en dólares siempre, lo llevo al primer día hábil de enero de este año, y esa suma en pesos le aplico el reajuste del... Sí, exacto. Eso me lo va a dar solo cuando yo haga el formulario, lo tira automáticamente. Sí. No. Por eso uno no puede declarar impuestos durante los primeros 8 días del mes, cuando me toca pagar, bueno, nadie trata de pagar tan rápido, porque todavía no tengo el reajuste del artículo 72. Sí puedo presentar declaraciones que me van a devolver dinero. Igual me lo devuelven reajustado, pero ahí como me lo van a devolver en mayo, va el reajuste hasta mayo. Entonces, todavía tienen tiempo, o en abril, están devolviendo ahora en abril, el 24 de abril las primeras. Tiene tiempo el servicio para hacerlo internamente, pero cuando yo voy a pagar, los primeros 8 días no voy a poder pagar y no te va a dejar el sistema porque falta un dato relevante que es el IPC entre diciembre y la fecha de pago. ¿Ya? Una cosa que es re importante es que es decir, no hay norma tributaria en que me permita compensar las pérdidas con las ganancias obtenidas afuera. Es decir, obtuve dividendos, intereses, mayores valores y menores valores, no debería poder, no podía compensar, pero salió un oficio en que sí me está dando la posibilidad de compensar en la medida que sean de la misma cartola. Sí, eso es súper bueno. Cuando quiera yo compensar pérdidas con ganancias, siempre me van a pedir el respaldo suficiente. Es más, cuando yo declare estas rentas de fuente extranjera, y no sé, yo ya tengo hartos instrumentos que he declarado en el formulario 29 y todo eso, sobre todo cuando he hecho repatriación de capitales, como decía Juan Cristóbal en el pasado, cuando transparenté dineros que tenía en negro y los puse en blanco, y me revisen,
siempre tengo que tener todo el respaldo, cómo lo hice, las cartolas, porque eso, por lo menos nosotros en las fiscalizaciones que hemos tenido, que han sido bastantes últimamente, es lo que me ayuda a defender el monto que puse. ¿Ya? Claro, cuando te revise puesto interno, lo primero que hacer es, venga, Sí. traiga las cartolas. Traiga lo primero. Y después te voy a decir cómo determino la utilidad, porque a veces se les va, dependiendo del banco, hay cartolas que son más fáciles que otras. Hay bancos, no voy a nombrar ninguno para no herir sensibilidad de nadie, hay cartolas que son bien complejas, que cuesta determinar los movimientos y la utilidad. Nosotros hemos detectado que las primeras fiscalizaciones de renta de fuente extranjera, sí, ya un poco más en serio, porque esto fue mucho el servicio también aprender, práctica y error, las primeras fue el 2023, sobre las rentas del 2023, pero donde fue bastante más incisivo y ya agudizando bastante el ojo y siendo bastante más eficaces, se produjo en el año comercial 2024. ¿Ya? Que lo que va del 20, disculpa, comercial 2023 que declaré en abril del 2024, ¿ya? Durante el 2024, final del 24 y 2025 han llegado muchas citaciones y muchas revisiones de esta renta. Oye, ¿cómo la obtuvo? O sea, lo que declaraste o no declaraste en abril del año pasado, ahora el hipotecario está muy aguja Sí. y preguntando mucho. Y mucho, y demuestro cómo tuvo la utilidad, mándame las cartolas, oye, usted tiene un TRAS, información del TRAS, que ha estado bastante intensivo y yo creo que eso va a ir en aumento, es decir, como que ya aprendieron de errores internos, porque al principio unas primeras revisiones eran muy malas, de verdad, y ya como que aprendieron y ahora están bastante intensivos. La regional Oriente, sobre todo, está, pero... Implacable. Sí, y saben lo que están haciendo. Saben lo que están haciendo. De hecho, tengo clientes de Temuco también, que también en la región de Temuco, muy bien en sus fiscalizaciones. ¿Ya? Dejaron de compartir. Bien. Ah. Con respecto a gastos asociados, comisiones de banco, de corredor, etcétera, como yo no soy, si soy persona natural, no llevo contabilidad completa, yo no puedo rebajar ningún gasto asociado a los ingresos que me lleven. Las comisiones no los puedo rebajar. ¿Okay? Ahora, obviamente muchas veces las comisiones vienen descontadas del precio de venta que entre comillas, te depositan en la caja de tu cartola, ya descontado. Es bien difícil que el servicio se dé cuenta si está la comisión o no. De hecho, a veces para la propia gente es difícil determinar si me estás cobrando comisión o no comisión. ¿Ya? Y ahí, en general, la hemos usado y han pasado. Estas rentas, como le dije, son declaradas en el formulario 22. Hay una línea especial que va cambiando de los años entre la 11 y la 12. Yo declaro esta línea. Es de autodeclaración. El servicio, a diferencia de un dividendo, a diferencia de un interés, un dividendo de una empresa chilena, un interés, lo puedo ir a mirar con la información de agentes retenedores, porque tanto la sociedad anónima como si soy socio de una sociedad de personas o soy de un banco o un fondo mutuo, le informan el servicio todas las ganancias o pérdidas o lo que distribuyó al contribuyente domiciliado o residencia en Chile, lo informa, o al extranjero lo informan. En cambio, los bancos extranjeros no están obligados a informar. ¿Ya? Por eso esto es de autodeclaración. Pero como decíamos, ya es más fácil, hay más intercambio de información, hay más convenios para evitar la doble tributación, está este sistema multilateral, están los bancos que están informando cuando ya tengo movimiento, saldo sobre 1.500 UF, oye, si yo esta plata me la gasté o empecé a comprar inmuebles o otra cosa que sea susceptible de ser trazada por el servicio, me van a llegar por ahí. Entonces yo todo esto lo declaro, tengo que declararlo en abril. Mi fecha máxima de presentación de impuestos y pago, porque son de fecha de pago, de presentación de declaración y pago, el 30 de abril. Si voy a pedir devolución, me puedo extender generalmente hasta entre los 8 y 9 de mayo. ¿Ok? Me puedo extender un poco más. Yo tengo que agregar los ingresos de fuente extranjera, como les digo, lo tengo que agregar personalmente
y no solo en el formulario 22. Después hay una DJ, que es la declaración jurada 1929, ya de transacción al exterior, donde ahí yo tengo que informar todas las inversiones que tengo afuera, ya sea en bienes mobiliarios, bienes inmuebles, etcétera, y las rentas que he obtenido de eso. Entonces, ¿qué hace el servicio? Al final, cuando yo presento la declaración, él todavía no tiene la información de la DJ 1929, ¿ya? Pero después que me devuelvan o que yo pague, estos siguen procesando información y en julio, ¿qué hace la maquinita internamente? Porque ahí interviene el humano, empieza a ver lo que declaré en el formulario 22 como renta de fuente extranjera, que me cuadre con lo que declaré en la 1929. Y si en la 1929 tengo un patrimonio muy alto en instrumentos afuera y tengo una rentabilidad muy baja, seguro me van a llamar porque les va a parecer raro. Chuta, tengo, por decir, 5 millones de dólares afuera en banco y tengo rentabilidad declarada de $500. No, Claro, poco creíble. conceptualmente la función del formulario 22 es mostrar renta, mientras que conceptualmente la función de la DJ 1929 es mostrar patrimonio. Entonces, esos cruces, Sí, pero bueno, también y tengo la rentas, renta, el patrimonio y renta. y rentas, sí. ¿Ya? Luego, el formulario 22, si voy a pagar 30 de abril, declaración jurada 1929, 30 de junio, es decir, 2 meses después. Eso no significa que yo no pueda declarar la 1929 en abril o mayo, pero la fecha límite es el 30 de junio, que es la fecha límite de todas las declaraciones juradas que tienen asociado operaciones con el exterior. ¿Okay? Y Boris, ¿podría explicar un poco el formulario 22, que en el fondo busca proponer renta, digamos, renta, porque algunas cosas son automáticas, el servicio, que es lo que es inversión exterior. En general no funciona tan automático. Y lo segundo que acá preguntan, hay que poner las pérdidas también. Formulario 22, 29. ¿Qué va ahí? Es decir, ya, cuando son rentas de capital inmobiliario, opciones obtenidas por empresas chilenas o bancos chilenos, ellos van a informar. Y el servicio va a tomar eso y te lo va a colocar automáticamente en tu formulario 22. Esa es como te dije, es una propuesta de declaración. Si por algún motivo se equivocó, de hecho, cuando uno va a poner el ente, te dice, esto es una declaración jurada, la responsabilidad sigue siendo mía. Es decir, si yo veo que lo que me puso en la línea está malo, yo debería cambiarlo. No va a servir como justificación después decirle, no, es que la propuesta venía así. Es decir, no, porque esto es una DJ, yo hago una propuesta, usted la puede modificar y poner lo que corresponde. Eso es lo primero. Con respecto a la renta de fuente extranjera, como decíamos, el servicio no tiene, en ese minuto, cuando estoy haciendo la declaración, en ese minuto está ciego, no sabe cuánto gané afuera. Después puede tener instrumentos o formas de fiscalizar para obtener esa información, pero en el minuto que yo presento está ciego. ¿Ya? Pero que esté ciego no significa que en algún minuto no llegue a esa renta. Eso para que lo tengan súper claro, que nos ha pasado. Cuando tengo pérdidas, las compenso hasta las utilidades. Las pérdidas de fuente extranjera no las puedo venir a compensar con utilidades de fuente chilena. E incluso en Chile, cuando tengo mayores valores o dividendos de sociedad chilena, las pérdidas que puedo utilizar son hasta el tope de las rentas por ese mismo concepto chilenas. Es decir, si tuve pérdidas por 10 y utilidades por 5, máximo voy a poder utilizar pérdidas por 5 chilenas para anular la ganancia que generé. Pero no puedo aplicar esas pérdidas contra otras rentas, por ejemplo, honorarios, remuneraciones, etc. Claro, un caso clásico donde yo tuve por sueldo, supongamos, 12 millones anuales, pero vendí una acción y tuve una pérdida. Esa pérdida por la venta de acciones chilenas o extranjeras no me reduce la base del impuesto de segunda categoría por mi sueldo o por honorario. No puedo compensar, en suma no puedo compensar eso. Yo solo puedo compensar las utilidades de pérdidas que generan la misma clase de instrumentos o de tipo de renta. Exacto. Lo otro, bueno, un poquito atrás, lo otro es que en el mismo formulario, un adelanto, que así es como declaro la renta, si pagué impuestos afuera, me los declaro en el mismo formulario 22 dándomelos de crédito. Ahora, cuando yo me doy eso, como este impuesto pagado en el exterior no sabe el servicio, si yo poniendo algo, impuesto pagado en el exterior, muy probablemente
dependiendo del monto. Si es muy chico, puede que pase, pero si es un monto más alto, voy a salir a fiscalización y que me va a pedir el servicio, oye, demuéstrame que pagaste tu impuesto afuera. ¿Y cómo uno lo demuestra? Con el formulario 342 en Estados Unidos, con certificado broker. Y ya en una fiscalización me funcionó, pero esto era los primeros años que fiscalizaban, que yo Mostraba la cartola. mostraba la cartola y siempre aquí dice tac, tac, tac. Ah, ok. Hoy día ya no está funcionando mostrando solo la cartola, ¿ya? Te están pidiendo los certificados. Pasamos el río rápido, para, ¿no? Ya. Para que hagan las preguntas. Y también antes existía el registro de inversión en el exterior, hoy existe todavía. Hoy día no es obligatorio, en la medida que yo presente la 1929, no estoy obligado a hacer ir al servicio, una plataforma, hoy día todo por internet, y yo registraba mis inversiones que mantenía en el exterior. Los beneficios de tener esto es que me respalda la continuidad de las inversiones, es decir, muestra que, oye, esta inversión que está aquí no apareció hoy día, la vengo trayendo hace 15 años. Ha crecido en el tiempo. Claro, ha crecido por su rentabilidad que la he ido declarando, o en realidad, cuando yo te declaro en la edición 29, te tengo que declarar, a dicho servicio, al valor de mercado, el cierre de la cartola, pero no es que haya sido rentabilidad, sino porque el instrumento creció o el instrumento creció porque empezaron los aranceles y empezaron a caer las bolsas, no sé. ¿Ya? Otras obligaciones adicionales, yo tengo que hacer reporte al Banco Central. Y esto, respondo, mira, el Banco Central, esto es muy importante estar muy al día con el Banco Central porque la multa conceptualmente puede llegar a ser el monto no declarado. 2 veces el monto no declarado. Pero normalmente esa obligación recae en el banco que remesa plata al extranjero. Por lo tanto, el Banco Central lo que tiene es un control de la entrada de capitales y salida de capitales, no rentabilidades. Entonces yo cuando yo saco plata de Chile, la voy a sacar a través probablemente de un banco, y ese banco va a informar que salió plata en Chile y va a decir tu nombre, y ahí con esto se cumple, ¿ya? Hay casos muy especiales que son para la gente que tiene más de 5 millones de dólares en el extranjero, que tienen que ya informar al Banco Central cada 3 meses, reportar el estado de inversión en el extranjero, ¿ya? Y voy a ir cerrando. Los errores frecuentes que uno ve en esto es que la gente cree, oye, si yo no me traje la plata o no me gasté el dinero, no lo saqué de la cartón de inversión, no declaro, ya explicamos latamente que estando depositado en la cuenta, tengo que declararlo, se considera percibido. Omitir información, digo, no, te gané mucho aquí, lo omito. 0,2 dólares de dividendos, no lo saco. No ha pasado, el cliente en el pasado había obtenido una cosa puntual, una mucha ganancia, no la quiso declarar, le dijimos muy bien, pero el problema, si no lo declaramos después, en un proceso de fiscalización puede saltar, saltó en un proceso de fiscalización, el fiscalizador se dio cuenta, tuvo que rectificar y tuvo que pagar. En ese caso había presentado declaración, así que no hubo multa, pero sí hubo reajuste de interés. ¿Ok? Y uno tiene que ir a hacerse, bueno, chuta, se nos pasó todo, pero del otro lado tampoco no te crees mucho, eso se nos pasó. Entonces, si eso pasa a ser reiterativo, yo le dije, ahora tenemos que ir en pegue, porque lo más probable es que te llamen al otro año para volver a fiscalizar a ver si se te pasó Claro, otra partida. y ojo con el mucho que se pasó, porque conceptualmente la norma te da para que Impuesto Interno diga que hay un delito tributario, ¿no? En el fondo, cuando hay declaraciones que son dolosas, maliciosamente falsas, se puede ir ya con multas brutales e incluso puede ser querella criminal. Sí, es que soy reiterativo. ¿Ya? Otro error es el costo. ¿Cuál era el costo? El costo es lo que yo lo compré en dólares, no al valor de mercado que estaba a la fecha de venta, el tipo de cambio a utilizar para convertirlo a peso, tiene que ser el tipo de cambio cierre, no el tipo de cambio del dólar del día en que vendí. ¿Okay? Y ya como el dólar está tan fluctuante, puede generar diferencias importantes. Otro error es que después no tengo la cartola o pierdo la información, etcétera. Si no puedo respaldar algo, estoy en problema al final del día. No informar las inversiones oportunamente en la 1929, lo cual también trae multa, ¿ya? Buenas prácticas, mantener un control de lo que he ido haciendo, bien detallado mis operaciones, ir viendo si tengo convenios para evitar la doble tributación, y que lo estoy aplicando por utilizar los intereses, seguir los criterios que va haciendo el servicio a través de los oficios, que va cambiando generalmente, se van actualizando, y
anticipar implicancias de estructuras complejas, ¿ya? Estar atento, y muchas veces, si yo estoy viendo que estoy generando demasiada utilidad, tratar de Se pueden hacer cosas para mitigar el de anticipar, no sé, a lo mejor vender un instrumento que me genere una pérdida, después lo vuelvo a comprar, etcétera. Ir anticipándose, porque a veces pasa en que nadie quiere saber nada hasta abril, y llega el día 30 de abril y tengo que pagar mucha plata y dicen, ¿de dónde la saco? Pudimos haber hecho algo en enero, en febrero, teniendo todas las cartolas. Incluso hay veces que muchos clientes que nosotros los atendemos nos piden hacer una evaluación de cómo estarían en septiembre, entre septiembre y octubre. Y ahí ven, listo, ya estoy. ¿Qué puedo hacer? Dar espacio a maniobra. Ese sería en general la presentación del tema. Nos alargamos un poco, así que David, espérate una selección buena de preguntas. Eso, les pido que ahora corten el silencio y así vamos por un lado para el otro. Listo. Ya, tenemos hartas preguntas. Y primero que todo quería agradecerle a Juan Cristóbal y Boris, tremenda presentación. De verdad, muy, muy interesante, muy buena, muy completa. Me llamó la atención, yo he participado en estos webinars, y en general, a medida que pasa el tiempo, se va saliendo mucha gente. Increíble la participación y que la mayoría de gente se ha mantenido, así que realmente parece que a la gente le interesa mucho el tema. Una cosa también que quería comentarles a todos es que un poco una de las cosas que nosotros hemos hecho en CESTI es que con la conciencia de que este tema es complejo, la gente le cuesta mucho ver las cartolas, entender cómo calcular sus ganancias, después traspasarla a pesos, ver después cómo presentar, que es un poco todo lo que contó Boris y Juan Cristóbal. Lo que estamos haciendo en CESTI es que todos los usuarios, los que están acá, que ya son usuarios, ya lo han visto, les llega un mail a principios de abril o a fines de marzo, donde está toda la información ya precalculada. Nosotros nos encargamos de hacer estos cálculos en base a lo que tenemos en las cartolas de todos los usuarios, convertir a dólar con el dólar que corresponde. Entonces, un poco parte esta pega sin ser nosotros asesores y dejándole siempre claro que la responsabilidad es del contribuyente, de cada uno de los usuarios. Sí hacemos todo un trabajo para hacerle la vida fácil a los usuarios y les hacemos estos cálculos, se los dejamos, son 3 o 4 números que en el fondo hay que rellenar en el formulario 22 y en la DJ 1929, y nosotros, además de tener estos cálculos hechos, les mandamos una guía paso por paso para saber, así, realmente pera y manzana, métanse a el si.cl, cliquen acá, y vamos paso por paso, acompañando hasta que uno pueda saber en qué parte, en qué línea del formulario poner estos datos, etcétera, etcétera. Así que también un poco esto, esta ayuda está del lado nuestro, pero nos pareció muy importante que la gente entienda la importancia y entienda un poco lo que se está haciendo, y en el fondo también hay gente que tiene la duda si declarar o no declarar. También es importante que entiendan la importancia que tiene todo esto, así que la idea de esto un poco era hacer un barrido general de qué se trata todo este proceso de declaración. Ahí estoy viendo algunas preguntas por ejemplo, los detalles, en qué línea se declara. Yo creo que esas cosas también las pueden ver en el mail. Vamos a hacer algunas de las preguntas, pero en el mail que nosotros mandamos está esa información, dónde declarar, en qué parte, en qué línea, etcétera, etcétera. Vamos también a mandar la presentación, ahí si nos permite Juan Cristóbal y Boris, a todos los que participaron, que están inscritos, se las podemos mandar por mail, probablemente. Y además, vamos a subir también esta grabación. Esto se grabó y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, que ahí lo compartimos, lo podemos volver a compartir. Y ahí la gente que o no participó o quiere volver a escucharla, la va a poder volver a escuchar, ¿ok? Estoy viendo que llegaron muchas preguntas ahora, así que voy a partir con las que teníamos para atrás. Primero, el tema de las fechas. Algunas personas preguntaron ahí, de nuevo, tener 100% claridad de las fechas de cuándo, hasta cuándo se puede presentar el formulario 22 y en la 1929, y también entender qué es lo que uno tiene que declarar, porque, por ejemplo, preguntaban gente, hay algunas personas que empezaron a invertir este año, digamos, en marzo, o en marzo del año pasado, en el fondo, ¿cuáles son las rentas que se declaran? Esa es la primera pregunta.
Ya. La fecha es, el formulario 22 es el 30 de abril, ¿ok? Para pago. La idea es nunca dejarse al 30 de abril porque generalmente la página del servicio colapsa, ¿ya? Y después están desesperados ahí, o hay veces que se producen problemas de interfaz entre el pago y el banco, y si no quedó cargado el pago, ya pasé al mes siguiente y ya estoy con retraso. ¿Ya? Y el servicio va a decir, problema suyo, a menos que yo vaya y pueda demostrar que fue problema del servicio y no de mi lado. ¿Ya? Y la declaración jurada es el 19/29. Ahora, en abril del 2025, yo estoy declarando todas las rentas que obtuve entre el 1 de enero del 2024 y el 31 de diciembre del 2024. Todo lo que gané el 2025, si alguien partió recién el marzo del 2025, no tiene que incorporarlo en este formulario 22 que declaró en abril, sino que ese va a ser para el formulario 22 del abril del 2026. Una recomendación que esto ya como no se relaciona con la inversión en el extranjero es que tampoco yo declare el 1 de abril porque, como les decíamos, el Servicio de Impuesto Interno recibe esta información que es de las rentas de Chile. Y esa información se la entregan los bancos, se la entregan los corredores, y nos pasa harto que la información los bancos la entregan a último minuto o la van modificando durante abril. Entonces yo de repente llego, pesco la información que me dio el impuesto interno, que está basada en la información que me dio el banco, pero aprieto Send, que a transforizar mi declaración, pero una semana después el banco cambió la información y cuando el servicio de impuesto interno me revise va a haber una inconsistencia. Eso es cuando yo estoy pidiendo devoluciones. Como les decía, mientras si voy a pago no voy a poder hasta después del 8, pero si estoy pidiendo devoluciones, siempre es recomendable hacerlo, a pesar de que el servicio pone hoy, si usted lo presenta antes de, ya no me acuerdo qué día, la devolución va a ser el 24 de abril, por experiencia, vemos que los bancos modifican mucho sus declaraciones juradas. ¿Ya? Entonces, si yo presenté la declaración con un dato A que dijo el banco y después el banco me la cambió, es problema mío. ¿Ya? Yo le podría reclamar al banco, etcétera, pero yo lo que he visto es que el banco, a menos que sea un cliente muy, muy importante, le va a decir mala suerte. Otra pregunta que hacen dice eso, silenciado. ¿Cómo funciona la declaración jurada cuando uno realizó inversiones a través de dos corredoras o dos apps distintas? Por ejemplo, alguien que tiene Fintual y además tiene Zesty. ¿Cómo se hacen las declaraciones de F22 y el 1929? Yo, Agrego sumo nomás. sí, pues, es decir, yo la declaración, por ejemplo, para hacerlo, en la declaración jurada, yo tengo que ir poniendo, si tengo cartola, por ejemplo, en US, me va a poner la cartola en US tanto, si tengo en SAFA, es decir, todas las inversiones por la aplicación que tenga, las tengo que ir declarando una a una en el formulario 29, ¿ya? Voy línea por línea, no instrumento por instrumento. Había gente al principio que pescaba una cartola, por ejemplo, en Merrill Lynch, y declaraba instrumento por instrumento, y la formulario, la 1929 quedaba kilométrica. Imagínate, tenía muchos instrumentos, al final del día se optó, y el servicio también lo ha optado, declarar por cartolas de inversión, y aquí sería declarar por aplicación. Ahora, ¿por qué hay que usar solo Zesty? ¿Para qué usar Fintual y Zesty? Me gustó. Cristóbal. Es conveniente para una persona natural realizar la declaración jurada de 1929 que vence el 30 de febrero antes que declare el formulario 22. No va a generar tanto generalmente uno, por lo menos nosotros cuando lo hacemos, las tenemos preparadas las dos. Es decir, porque nos aseguramos de que lo que estoy poniendo hago la 1929 esté lo mismo que esté en el formulario 22. Pero no me va a generar ni un beneficio ni un perjuicio presentar una que otra antes. Pensemos que el servicio recién empieza a procesar los formularios 22 en mayo. ¿Ya? Las observaciones del formulario 22 van a ser en junio. Claro, si yo presento la 1929 en junio, ese último cruce va a ser en julio. A lo mejor me pueden hacer el cruce antes. No sé si sistémicamente el servicio va tomando de acuerdo a la 1929 presentada o espero una fecha que ya están, aquí deberían estar todas y hago un proceso. Perfecto. Otra pregunta, si pueden. Esta es cortita. Como persona natural, ¿se pueden pasar a otro año? No.
no puedo arrastrar pérdidas porque yo no, eso lo puede hacer alguien que lleva contabilidad. Y como soy persona natural, no, las pérdidas se mueren ese año. Claro, por eso, cuando ya tengo una estructura de inversión, cuando tengo mucha inversión afuera, ya de repente conviene asesorarse. Y una estrategia súper válida es tener una sociedad en el extranjero que lleve contabilidad, pueda arrastrar pérdidas y que hoy en día incluso tiene un tramo exento, que son 2.400 UF. En el fondo, si yo tengo rentas anuales bajo las 2.400 UF, no declaro impuesto en Chile. Entonces, cuando yo estoy creciendo mi cartera en el extranjero, ya conviene asesorarse y ver estructurar. Perfecto. Ahí, les pido también que silencien, porque está un poquito más largo. No sé si hablaron, si esto es un tema como para formulario 22 en general, pero si tengo boletas de honorarios por menos de 10 millones y en la declaración propuesta no me aparecen, solo aparecen las pérdidas o utilidades de las inversiones, ¿tengo obligación de completar la declaración con los honorarios recibidos? Sí, es decir, si yo tengo solo honorario, siempre voy a estar obligado a presentar, porque si tengo por menos de 10 millones, la tasa era un 12, y algo, lo más probable es que me devuelvan parte de la retención que me hicieron. Entonces, los honorarios hay que colocarlos. Es raro que no le Es aparezcan, raro que no aparezca. siempre aparecen automáticos. No, si no aparece es porque no tiene boleta, probablemente. Porque la boleta lo tira automáticamente el servicio. De hecho, lo típico que hacen los muchachos que están en la universidad, trabajan en el verano, o los procuradores que están haciendo prácticas en la oficina, procurando en la oficina, con boleta de honorario, obvio, presentan su declaración de impuestos y les devuelven la retención. Porque la mayoría queda bajo el tramo exento. Acá dos preguntas más. Le hago dos al tiro para que se respondan juntas. Primero, el tema de las 2.400 UF, si tiene relación con lo que estamos hablando ahora, digamos, para personas naturales o eso aplica solamente para sociedades. Y lo segundo, que es una pregunta muy interesante, la estuve hablando con Boris ahí el otro día, es la siguiente. Las inversiones en el extranjero que estén a través de corredores locales, las obligadas a informar son las corredoras locales, ¿correcto? En el fondo, cuando uno invierte en el extranjero, no de manera directa, sino que a través de un corredor local, en este caso Cesti, con Vector, digamos, o a través de Banchile o quien sea, y uno así abre una cuenta al exterior e invierte afuera. En el fondo ahí cambia algo versus invertir directamente en el corredor afuera. Esas son las dos preguntas. Por ejemplo, Yo con la primera, la 1.400 veces solo cuando se invita a través de sociedades en el extranjero. Si yo invierto a través de una sociedad en Chile, no tengo esa extensión. Y si yo invierto directo en una cuenta con persona natural en el extranjero, tampoco tengo la 1.400 veces. con respecto a lo otro, claro, cuando yo invierto, por ejemplo, el típico Banco Chile trabaja con Pershing y ellos invierten afuera, ellos están obligados, no me acuerdo el número de la EJ, pero están con renta que deben ser cero, la informan y el servicio igual tiene esa información. Es decir, ahí, cuando yo lo hago a través de un corredor chileno o un banco nacional, esa información le va a llegar al servicio. Ojo, igual que siempre recomendable, o sea, uno sabe dónde tiene inversiones, uno sabe en general qué renta actúe, uno puede identificar cuándo se informó o no. Entonces, la regla acá es que, oye, si no me aparece esto y yo sé que lo tuve, lo meta. Uno siempre cuando va a hacer tu operación de renta, es bueno ir a consultar información y consultar información de agentes retenedores, ¿ya? Por año, y ahí van a salir todas van a salir las sociedades en que yo participo, porque hay una EJ que yo tengo que decir quiénes son mis socios o mis accionistas, van a saber los dividendos que recibí, los intereses, los mayores valores, menores valores, las ventas de fondos mutuos, todo eso está ahí, y también está esta EJ que son rentas que obtiene por cuenta de tercero, y ahí las clasifican, yo abro, van a decir si son de fuente nacional o fuente extranjera. Y dependiendo si es de fuente nacional, se declaran otra renta de fuente nacional, que hay una línea, y si es de fuente extranjera, hay otra línea que dice otra renta de fuente extranjera. Y ahí yo tengo que acomodarla en el formulario 22. Muchas veces, cuando hace la propuesta, el servicio, o casi siempre, este monto lo tira a otra renta de fuente nacional.
en una línea del formulario 22, no me acuerdo el número de la línea, pero va ahí, pero uno si abre la AEJ va a ver que son generalmente FE, fuente extranjera, y uno debería cambiarlo. No produce mayor efecto el cambiarlo de una línea a otra, pero para que lo tengan claro. Lo que hablábamos también, Lo que Boris, hablamos que también, muchas Boris, veces el servicio el no, servicio no incorpora esos datos. datos. Es importante estar atento. Sí, hay La veces mayoría que de no las lo veces pasa incorpora. eso. Sí, hay veces que no lo incorpora, pero después en un proceso de cruce de información o fiscalización sí lo incorpora y ahí le dice, oh, no me declaro esto. Claro, por eso mejor estar atento y aclarar con los números que mandamos, a menos de que aparezca algo. Y como yo les comentaba, la propuesta del servicio es eso, una propuesta, pero el formulario 22 es una declaración jurada y yo soy responsable. Entonces, después yo no me puedo escudar, es que la propuesta no parecía, ¿no? Es decir, es una propuesta, usted es el que declara al final, esto es para tratar de ayudarlo y usted iba a haber visto si faltaba algo. Hacemos dos preguntas más, más. que ya Ya digamos bastante. bastante. Así que ahí sí pueden mutear de nuevo. Bueno, alguien no pregunta, pero aquí dice, sería bueno hacer una segunda sesión de estos temas porque ha estado muy bueno el webinar y muchas gracias. Así que bueno, veremos más adelante si hacer un 2.0. Lo segundo es que si un par de personas preguntaron si podrían volver a explicar este tema de cuando uno tiene más de una aplicación o más de una corredora afuera, este tema lo que explicaron antes de cómo se suma o cómo se ponen las dos. Y otra pregunta acá dice lo siguiente. Revisé unas ventas de acciones en el detalle que tienen el servicio y me parece raro que no coincide con el monto de venta con el de compra. ¿A qué se debe esto? A la primera pregunta, el 1929 es por internet y yo voy bajando y voy llenando líneas. Entonces yo puedo poner aplicación 1 y voy poniendo cuánto tengo, cuánto fue la utilidad de todo, guardar. Después agrego otra línea y así voy agregando muchas líneas y después el sistema solo suma todas las líneas que yo puse y me da el gran total. ¿Okay? Pero yo voy agregando por banco o por aplicación. Con respecto a la otra consulta, de verdad no la entendí. Bueno, normalmente el costo va a ser distinto al precio de venta. Cuando en internet te va a decir, quizás yo tuve varias compras y tengo la posibilidad de elegir qué acción y qué costo ocupar para la venta. Pero una cosa es el costo, que es el precio con el cual yo adquirí, y una cosa es el precio de venta al cual yo vendí la acción, y yo tributo por la diferencia entre el costo y el precio de venta. Entonces, siempre van a ser distintos. Salvo que justo compra el mismo precio, pero es difícil eso. Ya, hagamos la última pregunta. Con esta cerramos, que es una pregunta mucho más básica, general, digamos. Por eso vamos cerrando. Alguien pregunta, ¿por qué se deben declarar inversiones extranjeros si son platas que al salir del país ya tributan? Así que cerramos con eso. Las platas cuando salen, por ejemplo, yo gané un sueldo o bono o algo, por decir cualquier, 100 millones de pesos, ¿ok? Por esos 100 millones tributé y tomé los 100 millones y los invertí en Merrill Lynch, por decir cualquier banco afuera. Después yo no tributo por los 100 millones de Merrill Lynch, sino que voy a tributar por las ganancias que me dé esos 100 millones a futuro. ¿Ya? Y yo en la 1929 voy a declarar el capital de los 100 millones que tenía más los beneficios que han obtenido esos 100 millones. No es que vuelva a tributar por ese dinero, sino por la ganancia que obtuve. Es raro que yo tenga un dinero afuera, bueno, puedo perder dinero, sí, pero que se mantenga, así que no, ni gané ni perdí. Eso no es, a menos que invierta en un portafolio de acciones, como decía, y no las venda, las quiera mantener, porque estoy pensando en el largo plazo, creo que van a subir mucho, o estos fondos acumulativos. Pero en general, lo que uno ve es que la gente idea mucho con los instrumentos, como que juega un poco con ellos, compra, vende. O sea, yo si recibí 100 pesos en Chile y pagué impuestos por eso, cuando lo inviertan en el extranjero yo voy a pagar de nuevo esos 100 pesos. Eso no se genera un efecto de liquidación. Yo voy a pagar en Chile de nuevo cuando genere utilidades en base a esos 100 pesos. Si esos 100 pesos lo meto en un depósito a plazo en Estados Unidos, los 100 pesos no va a pagar de nuevo impuestos, eso ya pagaban en Chile, sino que los intereses que me generen esos 100 pesos son los que pagan impuestos. No hay una doble tributación, conceptualmente.
Bueno, Juan Cristóbal, Boris y toda la gente presente, les agradecemos realmente mucho por esta presentación, estuvo tremenda, muy clara, muy buena, muchos comentarios, les comenté ahí las preguntas nomás, pero muchos de los comentarios fueron agradecimientos y felicitaciones porque la presentación estuvo muy buena, muy clara, es un tema realmente que la gente no maneja, así que tremenda oportunidad de poder tener acá a expertos como ustedes haciendo esta presentación. Seguro que harán preguntas y este tema es complejo, efectivamente. Como les dijimos al principio, nosotros tratamos de hacerle la vida fácil, así que les mandamos esta guía paso por paso, los resultados precalculados, pero siempre surgen preguntas, así que ahí estamos, como siempre, tanto para preguntas de inversión como tributarias, respondiendo por el soporte, qué sé yo, y de repente si hay preguntas más complicadas acá, se las traspaso acá a nuestros amigos de Fisher y compañía. Así que nuevamente muchas gracias a todos por haber participado y muchas gracias especialmente a Boris y Juan Cristóbal por la tremenda presentación. Gracias, David, por la invitación. Gracias. Gracias a todos. Chao.